No sé si... Jóvenes, muy buenas tardes. Hoy día 6 de noviembre del año en curso vamos a dar inicio a nuestra 10ª sesión de aprendizaje correspondiente a la unidad didáctica Método de Investigación. Esta sesión de aprendizaje tiene como tema principal la encuesta, ¿no? Bueno, creo que todos tenemos por lo menos una noción de qué es una encuesta, ¿no? O quizás en algún momento alguien ha participado de una encuesta en algún momento de su vida, ¿no? Claro, profesor. Sí. Y esto, como ustedes ven, es un cuestionario que se llena o se contesta, ¿no? Con la finalidad de sacar alguna información, ¿no? Sobre algún tema cualquiera, ¿sí? Puede ser de un índole comercial, científico, artístico, toda la cosa. En sí la encuesta viene a hacer es la aplicación de un cuestionario a un número de personas determinadas, ¿no? Con la finalidad de sacar una información sobre opiniones, actitudes o comportamientos de las personas mismas, ¿no? Y la encuesta se aplica con la finalidad de probar, ¿no? Una hipótesis o de descubrir también una solución a un problema X, ¿no? O en otros de los casos también tratar de identificar o interpretar de una manera más metódica un conjunto de testimonios que nos puedan, pues, que puedan cumplir con el propósito que nosotros queremos, ¿sí? Entonces las encuestas también son parte del método de investigación, ¿sí? Porque es recopilación de datos, ¿no? Que se obtienen a través de la información de las personas a quienes se les encuesta. Los datos de las encuestas pueden obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, o sea, un cuestionario igual para varias personas, ¿no? Esto es con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Para evitar a veces opiniones sesgadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora pues las encuestas se realizan a través de un cuestionario, ¿no? Distribuidas en un papel, ¿no? O también últimamente con esto de las tecnologías, las encuestas también son encuestas online, ¿no? A través de los medios digitales, como son las redes sociales, los correos electrónicos, ¿no? Entonces, en una encuesta entra un cuestionario. Y en el cuestionario entran las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas existen en una encuesta? Dos tipos de preguntas. La pregunta cerrada y la pregunta abierta. ¿Qué es una pregunta? Profe, ¿Qué es una pregunta cerrada? Sí, dime. La cerrada se refiere a sí o no, ¿no? Y la vuelta, la abierta sería ya opinión ya del... O si no, también alternativas. Claro, o sea, la pregunta cerrada es la pregunta así como yo les hago en los exámenes, que tiene una sola respuesta, ¿no? Claro. ¿Sí? Son respuestas ya. Y las preguntas abiertas son las preguntas que yo le digo, que ustedes conceptualizan, como decir, díganme usted qué es la fotosíntesis. Ustedes mismos, cada uno hace llena como lo entiende, ¿no? La fotosíntesis. Claro. ¿No? Y la Y cerrada, en una cerrada ya tienes la respuesta ah, y tú escoges, ¿no? claro, has almorzado hoy día, ya sí o no. Ya, ¿no? Algo así. Ya, muchachos, Sí, eso es lo que es una encuesta, ¿sí? Entonces, la encuesta, como su nombre lo indica, depende de un cuestionario. El cuestionario viene preguntas cerradas, preguntas abiertas, ¿sí? Y para realizar, ¿qué le digo? Para llenar esa encuesta, primero se entrevista, ¿sí?
a veces a la gente, ¿no? Una entrevista corta, ¿sabes qué, señores? Estamos acá porque queremos opinión para saber esto y lo otro. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a ver el video tutorial de esta sesión de aprendizaje, ¿ya? Ya, pásame el video, por favor. A ver, joven, ahí está el video, ya vamos bien. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es un estudio en el que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado. La encuesta es un estudio observacional, recauda datos de información. La técnica usada es el cuestionario. Es una técnica cuantitativa y la investigación se utiliza sobre una muestra de sujetos. Las encuestas se dividen en exhaustivas y parciales, directas e indirectas, sobre hechos y opinión. A una encuesta se le denomina exhaustiva cuando abarca todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva se le denomina parcial. Una encuesta es directa cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta, pretendiendo averiguar algo distinto. Las encuestas de opinión tienen por objetivo averiguar lo que un cuestionario no estructurado es aquel que presenta un conjunto de preguntas directas cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta, pretendiendo averiguar algo distinto. Las encuestas de opinión tienen por objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de una determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Encuestas sobre hechos. Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya ocurridos y hechos materiales. Las etapas de la encuesta consisten en definir el objeto de la encuesta, después la formulación del cuestionario, hacer el trabajo de campo y obtener los resultados. Las encuestas pueden ser realizadas por correo electrónico, vía telefónica, vía internet o cara a cara.
Cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Es una herramienta o un instrumento de investigación que contiene preguntas diseñadas para generar los objetivos de la investigación. El tipo de cuestionario a utilizar depende de las preguntas. Se divide en tres: en cuestionario estructurado, en cuestionario semiestructurado y en cuestionario no estructurado. En el cuestionario estructurado, las preguntas y posibles respuestas están formalizadas y estandarizadas. Ofrecen varias alternativas de respuesta. Los cuestionarios semiestructurados son aquellos que presentan un guión con las principales preguntas y el orden que deben de ser formuladas. El orden no es estricto y el enunciado de las preguntas puede variar. Un cuestionario no estructurado es aquel que presenta un conjunto de preguntas generales sobre el tema de la investigación. Tanto en orden como forma de realizar preguntas dependen del entrevistador y del desarrollo de la entrevista. Las preguntas del cuestionario pueden ser preguntas abiertas y cerradas, dicotómicas y politómicas. El cuestionario debe de ser claro y conciso. Debe evitar preguntas condicionadas o influir en respuestas. Evitar preguntas molestas o extensas. Ni tampoco debe de ser mal estructurado. Created using Powtoon. Ven, como ustedes ven, eso es lo que es la encuesta, ¿no? Entonces, un ratito, ya me están llamando. ¿Dónde está Erika? En la distancia. El usuario no puede recibir llamadas en este momento. Aló. Belén. Aló. Erika. Erika, ¿sabes qué? Me acaban de llamar del instituto. ¿Ya? Y me han dicho que por favor te comuniques al 95, apunta, ¿ya? ¿Aló? 95 75 05 830 con la señora Noemí. No sé, no me han dicho. Me dice, por favor, es urgente. Allá le digo, porque me dice, están con... No, estoy con el 2, le digo, ahorita lo llamo, le digo, sí, es urgente, señor, por favor. Hoy es último viernes. Entonces, por favor, llámalo en este momento, Erika. No sé. Y si quieren, me chismoseas.
Ya, ok. Ay, ¿dónde está? Espérese. Ya está con tu papá que no puede ver, ¿no? Ya, como ven ustedes, han visto ahí lo que es todo lo que es encuesta, ¿no? Es fácil de entender, ¿no? Nuevamente reitero, la encuesta es una técnica, ¿no? Que nos permite conocer las opiniones, ¿no? de la gente sobre algún problema, ¿no? Eh, o, eh, o información sobre algún tema cualquiera, ¿no? El PPT. Bueno, vamos ahorita al PPT, rápido. Está medio fallando, pues si la luz pues, se quiere apagar, por favor, a ver. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario, ¿sí? A una muestra de personas, o sea, a un grupo de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un problema e identificar e interpretar de manera más metódica posible un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. ¿Sí? ¿Dónde está? Muy bien. Definición. Las encuestas son un método de investigación y recopilación, ¿no?, de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se desean. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que se desean alcanzar. Los datos suelen obtenerse mediante el uso y procedimientos estandarizados. O sea, un cuestionario debe ser igual para todos, ¿no? Esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones que puedan ser sesgadas o que pudieran influir en un resultado de la investigación o el estudio. O sea, cuando se dice opiniones sesgadas es cuando opiniones, ¿qué te digo? Confusas, ¿no? O sea, que no se alinean al Opiniones, objetivo de la pregunta. Dime. opiniones diferentes. Opiniones diferentes. ¿Ya? Entonces, por eso se dice, ya. ¿Cómo se diseña una encuesta? En primer lugar, se establecen los objetivos de tu investigación. Estos objetivos deben ser claros y específicos. En segundo lugar, se desarrolla una metodología. Toma en cuenta la manera que vas a obtener tu muestra para disminuir el margen de error. Decide la manera en que llevarás a cabo la recolección e información diseñada en tus preguntas y realiza una prueba antes de aplicar la encuesta. Como decir, la metodología, ¿no? Va a ser una metodología, que te digo, de pregunta-respuesta. Y escoges tu público, tu muestra, ¿no? Ya van a ser ciudadanos de 18 años para arriba, hasta 25, o hasta 30, o hasta 40, ¿no? Entonces, esa es tu muestra.
El diseño de una encuesta, tercero, el diseño de una encuesta debe ser de acuerdo a las necesidades de la información que requiere sea medida. Evita sesgos, utilizando conceptos claros y bien definidos en cada pregunta. ¿Ya? O sea, tienen que ser preguntas claras, ¿no? Y bien definidas. Cuatro, evita las encuestas largas. Eso también es correcto, ¿no? Porque pueden llegar a cansar al encuestado y hacer que abandone la encuesta o que te responda apresuradamente y con errores. Encuestas cortas. Claro, preguntas cortas. La manera de abordar las preguntas, tanto el orden de las mismas o la manera en que están redactadas. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre eventos o situaciones pasadas o personales, eso es otro factor a considerar, ¿no? Las preguntas tienen que ser en orden. A ver, características de una encuesta. La encuesta corresponde a una observación indirecta de los hechos, cuya apreciación se obtiene por medio de las declaraciones de los interesados, o sea, de los encuestados. Se trata de una técnica desarrollada con fines investigativos o de investigación. Facilita una aplicación de carácter masivo que a través de un sistema de muestreo puede ampliarse hasta abarcar toda una nación, ¿no? Otro acá. Permite que el estudio sociológico pueda llegar a los aspectos subjetivos del integrante de una sociedad. Esas son sus características. Pasos para elaborar una encuesta. ¿Cuáles son los pasos principales? Para elaborar una encuesta podemos seguir a grandes rasgos los siguientes pasos. Definir los objetivos, ¿sí? Formular el cuestionario, el trabajo de campo y el procesamiento. Definir de objetivos, se debe establecer cuál es el fin del estudio, ¿no? Un ejemplo, si se busca medir el conocimiento económico o la brecha salarial de un país. Formular el cuestionario. Se deben elaborar preguntas en base a los objetivos. Entonces, si el estudio es sobre desigualdad social, por ejemplo, es necesario consultar sobre el nivel de ingresos y el acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento. Trabajo de campo. Se realiza un despliegue para recoger los datos usualmente sobre una muestra representativa de la población objetivo. Así, un grupo de personas responde al cuestionario previamente definido, ¿no? O sea, ahí se busca la muestra, ¿no? La gente que va a participar. Y el procesamiento, son los resultados de la encuesta, son procesados de un modo que podrían obtenerse datos estadísticos, como por ejemplo el promedio mediano de la variable estudiada. El procesamiento viene a ser ya el estudio de los datos que has conseguido con tus encuestas, ¿no? Y te van a dar datos estadísticos y tú vas a poder deliberar, ¿no?, las respuestas a esas preguntas que has hecho. Bueno, hay tipos de encuestas, ¿no? Hay encuestas explorativas, que son aquellas que se utilizan para identificar las características generales de un problema, así como para establecer suposiciones y opciones de trabajo. Las descriptivas, su objeto principal es describir los fenómenos que caracterizan a una población. Las explicativas, que toman como base la descripción de los fenómenos a evaluar y buscan explicar relación existente entre estos y otros fenómenos. Las predictivas, fundamentales estudios de la analogía que determinan si dos o más variables se relacionan entre sí. Y las evaluativas, que buscan evaluar los resultados de un programa desarrollado. ¿Ya? Según su contenido, hay encuestas referidas a hechos, encuestas referidas a opiniones, encuestas, y según el método o procedimientos de aplicación del cuestionario, hay encuestas personales, ¿sí?, encuestas telefónicas, según el método de procedimiento, o sea, según cómo se realiza la encuesta. Hay encuestas cara a cara, como dice el video, ¿no? O sea, que se realiza a través de una entrevista personal. Telefónicas, se trata de un método de entrevista del encuestador, formula las preguntas a través de vía telefónica. Online, que funciona de la misma manera que la encuesta telefónica, pero con la particularidad de que este tipo de cuestionario puede responderse a través del internet, redes sociales, correo electrónico o página web. ¿Cómo realizar una encuesta? Papi, Hijo. bájame.
Ya, un ratito, estoy en clase, después ya. Sí, ya. Uno es delimitar el objetivo de la encuesta, ¿ya? El otro, especificar a la población a estudiar, o sea, acá escoger, ¿no? Definir la información a recolectar, elaborar el cuestionario, calcular la muestra, o sea, la cantidad de gente que vas a utilizar, recopilar los datos, ese es el trabajo de campo, registrar y procesar los datos. Y de ahí analiza los resultados. Ay, ¿quién está llamando? Profe, ¿de qué tema están hablando? La encuesta. Ah, ok, profe. Ya. Dijo todavía, por favor. Preguntas y respuestas en una encuesta. Los tipos de preguntas pueden clasificarse en forma general en preguntas abiertas y preguntas cerradas, o de elección múltiple también, ¿no? Preguntas abiertas se caracterizan por no delimitar posibles respuestas en el cuestionario, permitiendo que el encuestado responda con total libertad lo que mejor le parezca. Preguntas cerradas son las que involucran posibles opciones de respuestas, como por ejemplo sí o no. Preguntas de elección múltiple son aquellas que admiten más de una respuesta. ¿Ya? Entonces hay tres tipos de preguntas: preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de elección múltiple. ¿Sí? Otro tipo de preguntas en encuestas: existen otra clasificación de tipos de preguntas y responder a las siguientes. Preguntas de identificación. Ayudan a determinar factores como la edad, el sexo, la profesión, ¿no? Preguntas de acción. Se emplean para interrogar al encuestado acerca de las actividades realizadas por ellos. Por ejemplo, ¿utilizó usted el subterráneo del mes pasado? ¿Sí? Preguntas de hecho, relacionadas con los eventos muy concretos. Por ejemplo, ¿posee usted casa o apartamento propio? Preguntas de información. Ayudan a conocer el nivel de conocimiento de los encuestados respecto al tema a estudiar. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es el Alzheimer? ¿No? Preguntas de intención. Permite conocer las intenciones de los entrevistados. Por ejemplo, ¿cambiaría usted el teléfono celular en los próximos 6 meses? Y preguntas de opinión ayudan a conocer las opiniones de los encuestados. Un ejemplo, ¿qué planea hacer luego de egresar de la universidad? Dime, ¿alguien me quería comentar algo? Nada, profe, está buena la pregunta, profe. Sí, de acá vamos a sacar una tarea entregable. A ver, ¿qué es un cuestionario? ¿Ya? El cuestionario viene a ser la herramienta de la encuesta, ¿no? El cuestionario es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un grupo de personas. El cuestionario permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio de investigación. En este sentido, el cuestionario puede usarse como un instrumento de recolección de datos como herramienta de evaluación en el ámbito escolar. Los cuestionarios permiten medir preferencias, comportamientos o tendencias, ¿no? Así como construir escalas que ayudan a determinar ciertas actitudes o rasgos latentes en las personas. Ya, chico me dijo, yo no quiero. Las preguntas y los cuestionarios deben estar redactadas de forma clara, coherente y organizadas, estructuradas y secuenciadas según el objetivo del cuestionario. Estas preguntas pueden ser fundamentales de dos tipos. Preguntas abiertas, ¿sí? El consultado debe elaborar una respuesta que posteriormente será evaluada y clasificada. Preguntas cerradas. El consultado elige una respuesta de un conjunto de opciones. Es dicotómica si solo debe elegir entre dos alternativas. Y es ordinal o politómica si hay dos o más opciones ordenadas según su criterio determinado. ¿Sí? O sea, dicotómica si solo debe elegir entre dos alternativas. Y ordinal es cuando existen dos opciones o más, ¿no? Entonces, la encuesta es la técnica de recolección de datos mediante el uso de cuestionarios aplicados
a un grupo representativo para detectar de tendencias de comportamiento u otros objetivos. Ejemplo, las elecciones presidenciales. Y cuestionarios son instrumentos de recolección de datos cualitativos o cuantitativos mediante el uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar una o más personas. Ejemplo, exámenes escolares. ¿Ya? ¿Y qué es la entrevista? La entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles, el entrevistador y el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? Es el que cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema, tratando el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierra la entrevista, ¿no? Y el entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador, ¿sí? Existen entrevistas laborales, periodísticas, clínicas, todas son recíprocas. Es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. La entrevista no es un diálogo casual que establecen dos o más personas, sino que se supone que un acuerdo previo de la comunicación que tiene intereses y propósitos definidos, los cuales son de conocimiento de todos los participantes. Características de una entrevista. Las características de una entrevista pueden resumirse de la siguiente manera. En toda entrevista hay un mínimo, un entrevistado y un entrevistador. Es una herramienta para obtener información específica, es un acto de comunicación, requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método de acuerdo a sus fines. En las entrevistas predomina el discurso directo. En cuanto al número de entrevistados, las entrevistas pueden ser individuales o grupales. Y en cuanto a sus medios, la entrevista puede ser presenciales, telefónicas, escritas, radiofónicas, audiovisuales y digitales también. Parte de una entrevista, el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Sí? El inicio a qué se debe o cómo se da. En este segmento el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros presentes. ¿Sí? Presenta el tema de la entrevista y expone características que se guiarán a la comunicación. El desarrollo del diálogo se trata del cuerpo de la entrevista. Comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Sí? Y el cierre y despedida, el entrevistador se encarga de resumir y ponderar todo lo discutido y de ofrecer unas palabras de cierre. Antes de dar por terminada la sesión, le da al entrevistado la oportunidad de despedirse. ¿Ok? Eso es todo lo referente a Bueno, encuesta y entrevista, profe. a la sesión de aprendizaje. Jóvenes, en Google van a poder ustedes encontrar diferentes tipos de encuestas. Quiero para la próxima semana que me presenten una encuesta, pero una encuesta dirigida a cualquier agrícola o pecuario, principalmente agrícola. ¿Sí? Ok. Es libre. El tema es libre, ¿no? Producción, yo qué sé, áreas de cultivo, o zonas de cultivo, o qué te digo, todo lo que sea agrícola, ¿no? Si conoce Claro, plagas. profe, ahí ponemos también preguntas abiertas y cerradas, diga. Abiertas y cerradas y preguntas también de, como dice, preguntas del entrevistado, ¿no? Sexo masculino, nivel de educación secundaria, técnico o agricultor, yo qué sé, ¿no? Son una Claro. encuesta bien estructurada, ¿ya? Por lo menos con unas 20 preguntas, no más. ¿Sí? Listo. Respuesta con su respectiva pregunta, su respuesta. Claro, no, o sea, tú lo vas a hacer la pregunta y vas a poner sus posibles respuestas, ¿no? Entonces, tú lo vas a aplicar como decir, ¿conoce usted el espárrago? ¿Sí o no? Sí. Sí, Allá. en punto cerrada. ¿Qué variedades del espárrago conoce? Ahí Hay te vas a pregunta leer. abierta.
Ya, ahí los noté. Mary Washington, la UC 57, tal. Y él te puede decir la Mary Washington y la UC 57. Ah, ya, muy bien. O no conoce, ¿no? ¿Sabe usted cuáles son las enfermedades más importantes o plagas más importantes del espárrago? Él te dirá, ¿no? Las plagas, profe, también. ¿Ah? Las plagas también se puede ser. Todo, o sea, todo. O sea, que la encuesta tenga un cuestionario que abarque todo un tema casi completo, pero sí que no se olviden de la muestra, ¿no? Del público. Si es hombre, es mujer, ¿no? Su nivel de educación, o sea, preguntas descriptivas, ¿no? ¿Ya, muchachos? Ok, entonces, profe, preguntas y respuestas, entonces, ¿no? Del entrevistado. Claro. No, solamente ustedes me van a presentar el cuestionario con las preguntas y sus posibles respuestas. Y yo los voy a evaluar acá si están bien hechas las preguntas. Ah, ya, profe, preguntas y respuestas nada más. Y nada más, ¿ya? Ok, profesora. Yo pensaba de hacer eso en formulario, así, profe. No. Formulario, profe. Sí, va a ser un cuestionario con 20 No, preguntas Kenji, como máximo. Kenji se está, Bueno, está confundiendo solamente con 20 lo que yo Sí, eso. solamente con 20 preguntas, pero que involucren todo un tema. Ok, ¿Sí? profe, ok. Involucren todo un tema, ¿ya? Listo, profe. solamente a ver si a una sola persona esas 20 preguntas. Claro, o sea, ustedes solamente me van a presentar el cuestionario, ¿no? Y ahí van a poner, esta encuesta está aplicada para un muestreo de 20 personas, 25 personas, lo que sea, ¿ya? Okay. Pero yo lo que quiero es ver cómo ustedes van a estructurar su encuesta, de acuerdo a la separata que yo lo estoy dejando ahí en la plataforma, ¿no? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para hacer una encuesta? ¿Ya? Ok, bro, listo. Encuesta, 2 puntos. El manejo agronómico del cultivo de espárrago en el Valle de Chicama. ¿Sí? Listo, Eh, profe. como decir, datos. Eh, yo qué sé, acá ustedes le van a poner agricultor, ¿no? Agricultor, estudiante, ¿qué te digo? Puede ser agricultor, estudiante o ¿qué más puede ser? Otro empresario, yo qué sé. Ya, Ingeniero. sexo, masculino, femenino, edad, tanto. Y ahí comienzan las encuestas, ahí comienzan las preguntas, Ah, ese ¿no? sería el nivel de estudio, profe. Claro, pues, o sea, para ver con qué muestreo has hecho de gente, ¿no? ¿Por qué no Claro. vas a encuestar pues, a un niño de 5 años? No, pues no. Decir, la pregunta, ponerse la espárrago para decir. ¿Ya, muchachos? Listo, profe, entendido. Profe, ¿lo va a subir Ya. a la plataforma, diga, profe? Sí, lo voy a subir a la plataforma yo. ¿Ya? Ya, ok, profe. Bueno, ahí seguían ustedes también de la separata que lo estoy dejando. Y voy a buscar a ver algo para que también tengan un poco más de guía, ¿ya? Se respalden más en eso. Listo, profe. Ya. Profe, hasta la otra semana. Sí, quedamos en eso, ¿ya? Oye, Ya ve, eh, profe, con todo esto, muy buenas noches, mi profe, ya. ya Ya, muchachos. buenas noches, dice profe, ya es otra semana, dice que profe, ya ve, quiere verse ya fue, dice ya. Ok, y ese día, ¿por qué te saliste y ya no entraste a la segunda, al segundo intento? ¿De cuál, profe? ¿Cómo se llama De, este? ¿De productos agrícolas? de puntos agrícolas fue, pues, claro. Ya no en internet, ya, profe. Un Mm, intento nomás estaba ya. ¿Cuándo sacado Kenji, profe? 12, ¿8? profe. 8, ¿sí? No, de producto agrícola, el último. El de fundamentos, sí, 8. A ver, ¿quién cuánto tiene? De investigación la semana pasada, 8.
Usted avisó y 9:45 ya para el En la semana 9:40. pasada ha tenido 8. En productos agrícolas ha tenido 12. Y en cultivos industriales ha sacado 4, ¿qué, no? Tas. Tener cuidado, ¿ah? Ya, muchachos, entonces Le digo, quedamos así. ¿Ya? usted me dijo, por ejemplo, yo saqué 8 en productos agrícolas, ¿no? Claro, Y me hizo preguntas para subir la nota. ¿Sí lo puso, profe? claro, yo tengo acá también mi auxiliar de saberes Listo, profe, previos. gracias. Listo, profe, gracias. Ya, Kenji, más bien, a ver, trata de estudiar te voy a tomar el examen oral el día lunes, para que levantes ese 4 que tienes ahí. Claro. O si no, déjele un trabajo, profe, a Kenji, nada más. Profesor, Sí, dime. profesor, el trabajo de cultivos agroindustriales acerca de costos de producción y aloxina, Ah, sí, ya lo he visto yo le ya. sugiero, Ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, Ya profe. casualmente hoy en la mañana me he puesto a revisar trabajos y a colocar ah, notas. Yo me he guiado ahí de costos de producción de 5 hectáreas, profe, y me he guiado. Sí, sí, he visto. Más bien, los que me faltan ahorita entregar trabajos de costos y de las aflatoxinas es cabanillas, es guarniz. ¿Sí? Kenji ya presentado, profe, ya. Kenji, sí. La que me Cabanillas y sorprende, guarniz. Kenji, a veces, ¿ah? Cabanillas y guarniz me faltan que me presenten ese trabajo. Si lo ven, si pueden comunicarse con ellos, por favor que me lo cuelguen. Profe, Guarniz, está nulo, no, ni en WhatsApp el grupo de nosotros se comunica tampoco. Muy pegado a la chamba, ¿no? Sí, pues, muy apegado. Guarniz Seguro, tiene familia. Ella tiene familia. sí, profe, tiene una hijita, dijo. Y dice que como su papá se falleció, creo que dijo, sí, pero ya profesor, pierde el fíjate, sustento de la ahora casa, pues. tienen dado un encargo como, tiene que ver todo, está a cargo de ver todo el fondo, y por eso es que ahora ya no pueden salir medios días, así me comentó. Sí, pues, dijo que salía a las 6 de la tarde, profe, dijo. Ah, ya está trabajando en un fondo. ¿En qué fondo, ah? Ese no sé. Corporación Sur. Mm, Ese día no, pues, le dije que le comuniqué que lo llamé, le dije que avanzara. sí. Y eran las 6, pues, profe, y estaba en el trabajo, se escuchaba ahí que se estaba escuchando este ruido como se escucha, pues, ¿no? El campo, pues, ¿no? El ruido. Ya uno conoce cómo se escucha el campo, ya. Sí, pues. Profe, en total ya lo revisó de los costos, profe, usted. Ya, claro, están con notas, pueden entrar a mirar ahí a la plataforma. Ok, profe, por ahí ya levanto por ahí, profe. Claro, sí, sí. Ahí voy a llamarlo ahorita a Guarniz. Listo, Ya debe profe. estar fuera Guarniz ahorita, ¿no? Ya estará saliendo seguro, profe, son 20 para las 7. Sí, profe, pero